Soy Jaime Andreu Campo y os vengo a presentar mi trabajo acerca del voluntariado medioambiental en total. Antes de nada, la primera pregunta que les puede surgir en su cabeza es: vale, Jaime, pero tú actualmente estás cursando un segundo de bachiller relacionado con la ciencia sanitaria. ¿Por qué has decidido realizar el proyecto de una materia tan concreta y no haces que una asignatura como la física, la química o la biología? Principalmente he tenido tres intenciones. La primera, informar de manera indirecta al alumnado de 10 grado mayor acerca de conceptos básicos del voluntario, así como de definiciones de los beneficios de la actividad voluntaria y de la historia de todo el voluntariado medioambiental en nuestra localidad. Por otra parte, he intentado solventar una de las situaciones más significativas en la cual se sumerge ahora mismo Total, y es en la escasez prácticamente total de locales destinados al cultural juvenil. Por último, he intentado fomentar y expandir la presencia del sector del voluntariado en Total, debido a que actualmente son muy pocos los grupos o asociaciones vinculadas con todo este tema en nuestra localidad. Todo esto se va a juntar principalmente en un objetivo principal, que va a ser el de constituir un nuevo grupo de voluntariado medioambiental juvenil que vele por la protección y conservación de la naturaleza totalera. Con esto queremos conseguir tres consecuencias. Por un lado, aumentar y desarrollar el sector del ocio cultural juvenil. Por otra parte, aumentar la presencia del voluntariado en Totana y dar paso a futuras colaboraciones con grupos locales relacionados con todo este tema. Antes de entrar de lleno con el trabajo, tenemos que comprender también un poco el contexto histórico que ha sufrido el voluntariado medioambiental en nuestra localidad. Tenemos que comprender tres rasgos principales. Lo primero de todo, que el fenómeno del boom de la concienciación medioambiental y ecologista se dio en España en los años 80, mientras que en nuestro pueblo este suceso no llegaría hasta los años 90. Así que partimos ya de una expansión bastante tardía de la conciencia medioambiental. Esto se va a sumar a que, como todos sabemos, uno de los pilares básicos en cuanto al sector económico de Totana durante siempre ha sido la agricultura. Y los objetivos o metas que quería conseguir la agricultura en esta época chocaban bastante con las metas que querían cumplir el sector del voluntariado, por lo cual provocaba una obstaculización de ambos sectores. Y por último, tenemos que comprender también que el ayuntamiento de ese entonces tomó una serie de medidas que se podrían considerar como un tanto insuficientes e ineficaces. Todo esto se va a fusionar, ocasionando un cúmulo de circunstancias que provocará que hoy en día en Totana el sector del voluntariado tenga muy poca presencia y esté muy poco desarrollado. Dicho esto, aquí podrán ver un breve esquema en el que se marcan las principales partes del proyecto. Por una parte, les explicaré mis objetivos principales, les definiré un par de conceptos y dividiré principalmente mi trabajo en dos. Después les mostraré una serie de gráficas significativas para cerrar todo el trabajo con una breve conclusión. En este punto de la explicación, ustedes se preguntarán qué objetivos, qué metas han querido cumplir con toda esta labor. Eso es lo que me pregunté yo al principio de todo este proyecto y llegué a una pregunta general. ¿Se podría formar un nuevo grupo de voluntariado medioambiental juvenil en Totana? De esta pregunta tan general van a surgir otras dos más particulares que complementarán a la primera, como por ejemplo, qué actividades podríamos desarrollar con este nuevo grupo y qué porcentaje del alumnado del 10 grado mayor estaría dispuesto a participar en esta nueva iniciativa. En resumen, mi objetivo principal es de constituir un nuevo grupo de voluntariado medioambiental juvenil en Totana, y como objetivos secundarios tendríamos comprobar el porcentaje de alumnado de 10 grado mayor dispuesto a unirse a esta nueva asociación y desvelar las potenciales actividades y medidas que podríamos desarrollar con él. Y ahora yo les quiero preguntar lo siguiente: ¿de verdad sabemos lo que es el voluntariado? Parece una pregunta bastante sencilla, precisa y directa de responder de primera, pero tenemos que tener en cuenta que el pasado 14 de octubre se publicó una nueva ley del voluntariado que reguló varios aspectos de este, como por ejemplo las definiciones, las premisas, los objetivos, derechos, etcétera, etcétera, cambiando así la realidad de todo este sector. Tenemos que tener en cuenta que, según esta nueva ley, el voluntario es aquella persona que dedica a utilizar su tiempo libre a la realización de cualquier actividad ubicada en cualquiera de los 10 ámbitos del voluntariado. Algunos de estos ámbitos son el social, el deportivo o en concreto el de este trabajo, el medioambiental. Además, con esta nueva ley, las entidades de voluntariado cobran una importancia más que notoria. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las entidades de voluntariado? Básicamente son grupos que se dedican a la organización y la realización de diversas actividades e iniciativas vinculadas con todo el tema del voluntariado. Esta nueva ley denotará que estos grupos serán los encargados de organizar y canalizar cualquier proyecto vinculado con todo este ámbito. Además, como sí que sabremos todos, los voluntarios tienen que cumplir con una serie de valores éticos, como la reciprocidad, la solidaridad o la participación sin ánimo de lucro.
Del concepto tan general como es el del voluntariado van a derivar dos conceptos que se dan también como pilares principales de todo este proyecto. Como ustedes han podido suponer, uno de ellos es el voluntariado juvenil, que básicamente es un grupo de jóvenes que dedica a utilizar su tiempo libre a la realización de actividades ubicadas en el ámbito del voluntariado, y por otra parte el voluntariado medioambiental, que es un subtipo de voluntario que tiene como fundamento y objetivo principal la protección y conservación de la naturaleza. Parte también así de asentar una serie de normas y pautas con la cual establecer, fortalecer y desarrollar mejoras en cuanto a nuestro medio. Y le pregunto yo ahora lo siguiente: ¿de verdad tenemos en cuenta todos los beneficios que aporta el sector del voluntariado? Como todos sabemos, la persona que recibe la acción voluntaria cuenta también con una serie de consecuencias positivas, pero tenemos en cuenta que el propio voluntario también recibe una serie de beneficios únicamente por la condición de realizar esta actividad. Parece ser una facción bastante desconocida de este proyecto y podríamos empezar a enumerar beneficios, no sin antes subrayar que influyen principalmente al campo psicológico del individuo y que se potencian aún más en el rango de edad juvenil. Así pues, el voluntariado provoca un aumento del sentido de autonomía y la eficacia personal del individuo, así como una potenciación del sentido de control, ya no solo sobre actividades particulares, sino sobre aspectos generales de la vida. También te da la oportunidad de participar en una vida comunitaria organizativa, lo cual a su vez va de la mano con el desarrollo de ciertas habilidades sociales como la sociabilidad, la confianza en el individuo y la reciprocidad. Por último, también provoca un incremento en cuanto a las habilidades empáticas y comprensivas del ciudadano. No podemos seguir sin antes subrayar tres nombres de asociaciones relacionadas con el voluntariado medioambiental en total, que han sido vitales para la historia de todo este sector. Por una parte tenemos la Carrasca, surgida en 1980 y que actualmente es una asociación destinada a la enfermedad del Alzheimer. Tuvo bastante peso regional en su época y se relacionó con cualquier proyecto o medida relacionada con la protección de la flora y fauna de Sierra Espuña. Por otra parte tenemos la asociación Espuña, sede creada en 1981 y que actualmente está inactiva. Hubo el papel de un grupo conservacionista, ecologista y educativo que desarrolló numerosas campañas como por ejemplo charlas informativas o cursos basados en las nociones básicas de la protección de la naturaleza. Y por último, cabe subrayar una de las únicas asociaciones, por no decir la única asociación local que está vinculada con el voluntariado en Total, que sería Cruz Roja Total, la cual tiene un amplio abanico de proyectos que se vinculan con cualquiera de los ámbitos del voluntariado. Así pues, podríamos definir esta investigación como por una parte cuantitativa, debido a que hemos querido desvelar el porcentaje de alumnado dispuesto a participar en esta nueva labor, y cualitativa, debido a que hemos querido también conocer las potenciales actividades que se podrían desarrollar con esta nueva asociación. Así pues, podríamos dividir mi trabajo en dos partes. Por una parte, realizamos dos entrevistas, una de ellas realizadas a uno de los principales cooperantes y coordinadores de la Asociación Cruz Roja Totana, Pedro Martínez Gómez, y la otra fue realizada a la líder de la sección juvenil de Cruz Roja, Carmen Rufete. Y por la otra parte del trabajo fue una encuesta realizada vía correo electrónico a la población de cuarto de la ESO y bachillerato de Lleida Prado Mayor, obteniendo así una muestra de 58 respuestas. Principalmente he utilizado dos instrumentos a la hora de recopilar información, que ha sido la plataforma Google Forms, la cual nos ha ayudado en todo lo relacionado a la elaboración de la encuesta y a posteriormente pasarla por vía correo electrónico a la población, y una simple aplicación de grabación de voz que me instalé en mi propio teléfono. Y como principal instrumento de tratamiento de información ha estado la plataforma Excel, que nos ha ayudado a plasmar y organizar todos los datos recolectados de la encuesta en una serie de gráficas para luego plasmarlo en una gráfica. Así pues, las entrevistas previamente mencionadas fueron realizadas, como ya he dicho, a dos referentes del sector voluntario en total. Con estas conseguimos tres consecuencias. Principalmente, por una parte, comprender el papel actual que desarrolla Cruz Roja en nuestro pueblo, comprender también la historia de todo el sector del voluntariado medioambiental a lo largo de la historia del pueblo y desvelar las potenciales actividades que podríamos desarrollar con nuestro nuevo grupo de voluntariado medioambiental juvenil. En las siguientes diapositivas podrán ver una serie de gráficos los cuales me han parecido bastante significativos. Lo primero que nos preguntamos es acerca de si realmente el alumnado conocía el concepto de voluntario. El 96% de las respuestas afirmaban que conocían este término. En la siguiente gráfica
podrán ver una relación entre dos variables de la encuesta. Por una parte, de las 56 respuestas obtenidas que afirmaban que sabían lo que era un voluntario, 55 de estas también pensaban que este sector es indispensable y vital para el desarrollo normal de la sociedad actual, lo cual nos lleva a pensar que hay una interrelación entre la gente que verdaderamente conoce el término del voluntario y los que piensan que este sector es vital para nuestra sociedad actual. Sentimos también curiosidad por saber el grado de conocimiento del alumnado acerca de asociaciones locales vinculadas con todo este tema. Nos sorprendió ver que únicamente el 13% de las respuestas afirmaban que conocían un grupo local relacionado con todo el ámbito del potencial. Por otra parte, nos preguntamos también acerca de la frecuencia participativa de los encuestados respecto a actuaciones o iniciativas voluntarias. Únicamente el 18% afirmaban que se habían visto inmersos entre 1 y 5 veces en proyectos relacionados con el voluntariado a lo largo de su vida. El porcentaje del 79%, que es bastante preocupante, afirmó que nunca se habían visto implicados en ninguna de actividades relacionadas con el voluntario. En la siguiente gráfica podremos ver el grado de conocimiento del alumnado acerca de la existencia de la sección juvenil de Cruz Roja Total. 40 de las 58 respuestas afirmarán que no conocen nada acerca de la existencia de esta sección. Esta gráfica lo que nos sugiere principalmente es una hipótesis acerca de que el alumnado ciertamente conoce cierta terminología de todo este tema, pero decide no aplicar de manera práctica este sector a su vida cotidiana, quizás por diversas razones, como por ejemplo que ven este campo como un tanto ajeno y lejano a ellos, o simplemente porque no les llega información acerca de las actividades que se desarrollan. Nos preguntamos también acerca del grado de satisfacción por parte del alumnado acerca del número de locales destinados al ocio cultural juvenil, ya que estos locales podrían ser una pieza clave a la hora de organizar y planificar ya no solo actividades y proyectos relacionados con el voluntariado medioambiental, sino que directamente con el voluntariado en general o simplemente que estuvieran destinadas al ocio cultural de los jóvenes. Como pensábamos, únicamente el 10,3% opinan que es suficiente en locales destinados al ocio cultural juvenil en total. En la siguiente gráfica podrán ver una especialización de la gráfica anterior que únicamente muestra las respuestas dadas por los alumnos de 16 años. Y como pueden ver, siguen un poco las líneas generales. La figura 20 básicamente será lo mismo, pero solo refleja las respuestas de la población de 17 años. Y es destacable comentar que se reduce aún más el porcentaje de alumnado que opina que hay suficientes locales destinados al ocio cultural juvenil. También tuvimos curiosidad por conocer cuáles eran las principales medidas que consideraban el alumnado como más eficientes a la hora de proteger nuestro medio. La mayoría opinó que lo mejor es una combinación entre varias actividades, como por ejemplo recolecta de basura, reforestaciones o charlas informativas. Por último, también nos preguntamos acerca del porcentaje del alumnado que estaría dispuesto a unirse a este nuevo grupo de voluntarios. El 67% de las respuestas afirmó que se animaría a participar en esta nueva iniciativa. De esta encuesta básicamente sacamos varios datos en claro. Por lo primero de todo a comentar es que hay poco grado de conocimiento acerca de asociaciones locales destinadas a todo este ámbito respecto del alumnado. Hay un descontento general por parte de la población juvenil acerca de la escasez de locales destinados a la ocio cultural juvenil y hay una baja frecuencia participativa del alumnado en actuaciones relacionadas con el ámbito del voluntariado. Así, contestando las preguntas inicialmente marcadas, podríamos decir que las principales actividades que se podrían desarrollar serían recogida de basura, reforestaciones en el ámbito de Sierra Espuña o charlas informativas en los centros educativos. Y sí que sería viable la formación de este nuevo grupo de voluntariado medioambiental juvenil gracias a ese 67% de las respuestas que afirmaban que estarían dispuestos a unirse a este nuevo grupo, dando también paso a colaboraciones con grupos y asociaciones locales vinculadas con todo este tema. Dicho esto, aquí podemos ver una bibliografía en la que se reflejan las principales fuentes que he utilizado para la recopilación de información y, dicho esto, ya podría dar como finalizado mi trabajo y estoy a disposición de cualquier duda o pregunta que deseen cuestionar el jurado. Muchas gracias.